Empezamos. Ya. Bueno, darles la bienvenida antes de todo y muy buenas tardes a cada uno de los presentes y personas que se están conectando a Zoom y también que se están integrando a la transmisión en vivo de Facebook. Darles la bienvenida y antes que todo presentarme, mi nombre es Natalia Rodríguez, soy parte de la directiva de la Sociedad Científica Estudiante de Kinesiología de la Universidad de Concepción. Y en esta ocasión seré la moderadora en conjunto con algunos miembros de la sociedad que me acompañan. Estaremos visualizando esta presentación y estaremos a cargo de la logística. Les doy nuevamente entonces la bienvenida y es un placer poder contar con la asistencia de todos y todas en este tema tan relevante que es el razonamiento clínico y que se vuelve aún más relevante al ser de interuniversitario, porque ya sabemos que el razonamiento clínico muchas veces cambia entre profesionales y entre estudiantes, y más aún si se trata de las diferentes perspectivas que puede tener cada universidad. Entonces, bajo ese contexto es que la sociedad científica ha decidido realizar este conversatorio para intentar juntar a estudiantes, principalmente docentes y profesionales del área, que se encuentran interesados en el razonamiento clínico y también poder aprender sobre los diferentes aspectos que enmarca este tema. Además, vamos a hablar brevemente sobre el contexto que se está viviendo en cada universidad con la pandemia. Vamos a tocar temas de la malla curricular y también sobre los campos clínicos en algunas preguntas que vamos a realizar. Entonces, para dar inicio al conversatorio, hoy nos acompañan 14 estudiantes de las principales universidades de la ciudad de Concepción. Y voy a darle la bienvenida y saludar a Matías González y Kevin Arancibia de la Universidad Santo Tomás, a Camila Orellana y Valentina Araneda de la Universidad San Sebastián, a Brian Arellano y Jonathan Fierro de la Universidad Américas, a Felipe Roa y a María José Flores de la Universidad de Concepción, a la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que los representa Karen Cortés y Beatriz Valdivia, a Robinson Fuente Alba y Cristóbal Carrión de la Universidad Andrés Bello, y a la Universidad del Desarrollo, que en esta ocasión los representa Raúl Hernández, estudiante de cuarto año. ¿Ya? Una explicación breve de lo que se va a tratar la actividad. Vamos a dividirla en tres partes principales. Una que va a ser netamente unas preguntas introductorias a cada contexto que vive la universidad. Después vamos a venir el caso clínico, en donde lo vamos a presentar, los principales antecedentes, y posteriormente vamos a pasar al caso clínico netamente, que se va a dividir en los objetivos kinésicos, en los problemas kinésicos y finalmente en el diagnóstico, ¿ya? Y también vamos a tener el chat abierto, tanto de Instagram como de Facebook, para que ustedes vayan dejando dudas en cualquier momento y nosotros los vamos a realizar a las representantes cuando se destine el tiempo para eso. Ya recordarles a todos que tienen que mantener sus micrófonos apagados y solamente pueden activarlos los representantes para hablar sobre el tema. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta del conversatorio, que dice así: ¿cuáles son los aspectos positivos y negativos de la malla curricular de tu universidad? Para esto vamos a pedirle la opinión a la Universidad de San Sebastián. Cualquiera de las dos representantes nos pueden contestar. Sí, bien, hay varios aspectos positivos en la malla. El principal es que la malla es muy moderna, entonces se va actualizando constantemente en todo lo que refiere a examen, a maniobras de tratamiento y en algunas especialidades. Y lo principal es que hay una continuidad. O sea, partimos con ciencias básicas, después nos metemos en patología y después intervención kinésica 1, 2 y 3 de músculo, neuro y respiratorio, que va como primero 1, 2 y 3, en tercero y después los 2 semestres de cuarto, y en conjunto con razonamiento clínico. Y otra cosa que igual es importante en la malla es que nos enfocamos harto en las habilidades blandas, las habilidades de comunicación entre nosotros con los pacientes, y en eso nos sirve harto el campo de simulación que tenemos dentro del aula. Súper. Ahora el turno de la Universidad del Desarrollo. Ahora sí. Hola.
Aspectos positivos en la Universidad de Desarrollo, continuidad en los ramos base, tenemos ramos extras como que nos ayudan en la comunicación oral y escrita. En el 2018 se implementaron ramos nuevos de lectura y pensamiento crítico, enfocados un poco más a psicología a psicología y filosofía. Tenemos clínica en la universidad, hay focus group donde hacemos reuniones con alumnos y el coordinador de la carrera. Tenemos un buen enfoque en marketing, en emprendimiento y en innovación, que según yo es lo más fuerte de la universidad. Hay cercanía con los profesores. Como negativos, tenemos una semana de innovación donde nos dan temas que ya eligen los profesores, no elegimos nosotros, que es como negativo para mí. Poca diversidad y cantidad de pacientes en la misma clínica UDD, porque realmente hay poca difusión de que existe esta clínica. Faltan campos clínicos desde los primeros años. Generalmente las prácticas son desde el cuarto y ya después el internado, y no hay más. Y aún así, a pesar de que se implementaron desde el 2018 ramos nuevos, que van más enfocados como al pensamiento crítico, falta un poco más de énfasis en ramos de psicología, ética y filosofía para ver al paciente como un todo, y no como quizás una patología o simplemente un síntoma. Incluso como para verlo como un ente más político. Eso sería. Muchas gracias. ¿La Universidad de las Américas? Hola. Bueno, dentro de los aspectos positivos, como bien dijeron, la malla de nosotros cuenta con una continuidad de lo más básico a lo avanzado. Dentro de lo que destacamos con mi compañero es que las prácticas las realizamos desde el tercer año, teniendo ya experiencia con el acercamiento y el razonamiento clínico, anamnesis, en el Centro de Atención Kinésica de la universidad. ¿Ya? Otro aspecto importante de la malla es que dentro del primer año al quinto año hay una línea marcada de intervención comunitaria, donde paralelamente nosotros tenemos una formación biopsicosocial, ya que nos acerca a las comunidades y el trabajo en equipo. ¿Ya? También tiene una formación caracterizada en la APS y también destacando el uso y el razonamiento de la clasificación internacional de la funcionamiento y discapacidad en la salud. Como aspecto negativo, dentro de la malla encontramos que hay poca formación en el ámbito hospitalario, UCI o UTI, donde quizá es un punto a mejorar en los próximas mallas. Se ha vuelto más importante en este periodo de pandemia también. Exacto. Muchas gracias. El turno de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Bueno, como aspectos negativos, encontramos que hay falta trabajar de manera interdisciplinar, aprovechar las instancias de aprendizaje y los recursos con los que cuenta la universidad para así profundizar en nuestro quehacer práctico, para llegar a interiorizar nuestros conocimientos mediante experiencias concretas y accesibles dentro del campus, ya que igual contamos con pasantía dentro de la universidad. Y como positivo, tenemos una rama teológica que da una mirada más humanitaria y esto genera un sello propio a nivel de universidad. Tenemos además una base amplia para el desempeño profesional y además con el cambio de malla reciente se potenció esto y se implementó un ramo de ejercicio y deporte inclusivo, el cual favorece. Muchas gracias, Beatriz. ¿La Universidad de Concepción? Hola. Bueno, los aspectos primero negativos de la malla curricular que encontramos con mi compañero fueron el haber eliminado dentro de nuestra malla nueva que partió en 2016 ramos como imagenología y terapia deportiva, y además de a pesar de haber incorporado más habilidades para poder desarrollar un proyecto o realizar mayor investigación, vemos como negativo el no implementar un proyecto de tesis. Y como aspectos positivos, consideramos el más importante el que nos permita familiarizarnos desde el primer momento, desde el primer año, con campos clínicos, porque podemos tener pasantías aunque sea un día desde el primer año y luego se va avanzando una semana en segundo, 2 semanas en tercero y así, por lo tanto siempre estamos
en contacto con pacientes y pudiendo como practicar, desde lo que menos se puede hacer hasta lo que más podemos ser capaces de hacer. Y luego consideramos también el que dentro de lo que son los ramos de los años, primero se ordena como las primeras ciencias básicas y luego se pasa a eso y pasamos a ver cosas como fisiología, biomecánica, cómo funciona el sistema de salud, para luego ver lo que es más integral y bueno, desde el comienzo ver al paciente como alguien también como biopsicosocial. Muchas gracias, María José. Ahora el turno de la Universidad Andrés Bello. Dentro de los aspectos positivos de la malla curricular de mi universidad, como a nivel macro, está el tema de que fue actualizada hace muy poco tiempo, hace 2 años. Entonces igual eso encuentro que ha sido positivo, porque siempre hay que ir actualizándose en el conocimiento. Después, a nivel más específico, está la posibilidad de asistir a prácticas en todos los años, desde primer año hasta quinto año. En primer año y en segundo año, obviamente, es como más como observación, pero obviamente en tercero y cuarto ya se puede intervenir un poquito más en las evaluaciones y en la intervención. Segundo, gran abordaje biopsicosocial. Esto se ve muy marcado desde el primer año, tanto desde los profesores como la entrega de los conocimientos y también a nivel de escuela. Entonces se ve que hay un lineamiento importante en ese sentido. Y gran calidad en las asignaturas de evaluación, sobre todo las 3 grandes áreas, de neurokinesiología, cardiorrespiratorio y a nivel musculoesquelético. Creo que con mi compañero concordamos que tenemos muy buena herramienta en ese sentido. Y bueno, a nivel negativo, el contenido acerca de derechos humanos a veces se torna un poquito, o no es del todo didáctico, y se torna un poquito repetitivo en cuanto al método de aprendizaje. Después, limitado enfoque en términos de gestión. Por ejemplo, el ramo de gestión en salud, en nuestra experiencia al menos, fue muy, por ejemplo, tuvimos 4 clases en todo un semestre y los otros 2 online. Entonces creo que no es la mejor forma de entregar un aprendizaje, un conocimiento, un ramo que creo que debería darse más importancia. Y finalmente, limitado enfoque el área de prescripción de ejercicio, tanto en dosificación, ejercicio terapéutico, y fundamentalmente a nivel de prevención, ya que se entregan las herramientas como para intervenir a nivel de un usuario con patología o en disfunción. Entonces creo que a nivel de prevención igual tenemos algo importante que hacer y no se le da el enfoque necesario. Muchas gracias, Isabel. Y finalmente la Universidad Santo Tomás. Hola, buenas tardes. Como aspecto positivo, se puede decir de que, como han dicho varios de mis compañeros, es que en la pronta presentación en clínica, desde segundo año empezamos nosotros ya a interactuar con pacientes, obviamente con entrevistas, los campos clínicos que posee la universidad y el abordaje que tiene la malla curricular siempre se está a la vanguardia. Como negativo, podría decir de que la formación del kinesiólogo le falta más enfoque de ejercicio. O sea, me refiero de que siempre nos enseñan a que el paciente tiene que hacer ejercicio y todo, pero no se nos enseña qué tipo de ejercicio o cómo se hacen esos ejercicios, que es la mayoría de los alumnos que va afectando en cuarto año y quinto año. No sé si me explico. Pero más que nada eso. Gracias, Matías. Bueno, en general, entonces, vemos que aspectos positivos hay y principalmente relacionados con la malla curricular y que tienen la capacidad de ser continuos y se ve un orden claro, pero también nos encontramos con aspectos negativos, principalmente en ciertos ramos que generalmente son incompletos o ocasiones en que han sacado ramos importantes también en nuestra formación o simplemente faltan en la malla. Así que si bien tiene aspectos positivos, en el fondo cada universidad tiene que velar igual por el cumplimiento de que se pueda alcanzar lo mejor posible los objetivos también del perfil de egreso. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que dice así. ¿Cuáles son las áreas de la kinesiología más abordadas en tu universidad? Y parte de la Universidad San Sebastián. Hola. Bueno, las áreas que principalmente abarcamos en nuestra malla son 3. Es la área musculoesquelética,
neurología, que se divide en dos, en adulto y en niño, y la parte respiratoria, que en los primeros años lo vemos como un enfoque de atención primaria, y ya el cuarto año entramos de lleno a lo que sería UCI y ventilación mecánica. Gracias, Valentina. ¿La Universidad del Desarrollo? Súper. Las áreas que tenemos dentro de la universidad son principalmente 4: músculo esquelético, neuro, cardiorrespiratorio. Y en este momento tenemos como una división en neuro, que ya no se divide solamente en 2 como adulto y niño, ahora también tiene una división extra que es quineducativa, que está dentro de neurología. Entonces, ahí tenemos como algo súper importante. Y agregar que tenemos una gran tasa de reprobación como en el área de fisiología clínica y cardiorrespiratorio, a pesar de que igual son áreas fuertes dentro de la universidad. Eso. Gracias, Raúl. ¿La Universidad de las Américas? Hola a todos. Las principales áreas en las cuales educa la universidad es el área respiratoria, neurológica y musculoesquelética durante todo el ciclo vital, y también teniendo un enfoque dentro de los geriátricos. Eso sería. Gracias, Jonathan. ¿La Universidad Católica? Hola, sí, la verdad es que nosotros igual. Tenemos principalmente kinesiología musculoesquelética a partir de primer año, viendo todo lo que es anatomía, y cada ramo tiene relación después con esa área, también junto con neuro y cardio. Junto como otros compañeros mencionaron, también hacemos una separación en cuarto año de pediátrico y adulto, y con enfoque de todo el ciclo vital, dependiendo o más especificado en el ramo de geriatría. Pero sí, principalmente esas 3. Gracias, Karen. ¿La Universidad de Concepción? Dentro de nuestra universidad igual se aborda el área tanto respiratoria y neurológica en pacientes pediátricos y en pacientes adultos. Se aborda el área de traumatología y también la atención primaria en salud con rehabilitación integral. Gracias, Felipe. ¿La Universidad Andrés Bello? Bueno, en cuanto a las áreas, se manejan las 3 principales áreas, que son el área de músculo esquelético, el área de neurokinesiología y el área de cardiorrespiratorio. Sin embargo, en cuarto año se implementa un ramo como electivo, entre comillas, que se involucra en el área de kinesiología intensiva, donde se ve todo lo que es UCI principalmente, oncología, dermatofuncional y pelviperineal, que es piso pélvico. Pero sin embargo, esos se ven como un poquito más superficial, ya que se ve todo en un solo semestre. Pero esas son las áreas que tocamos en la universidad. Gracias, Cristóbal. ¿Y la Universidad Santo Tomás? Hola, creo que se me pegó pero supongo que es Santo Tomás. Bueno, el Santo Tomás principalmente, bueno, se abordan las 3, también tiene un enfoque hacia la geriatría y principalmente traumatología, pero en este año se pretendía instalar en la misma clínica clínica de la U una apertura hacia los pacientes neurológicos, pero se tuvo que retrasar un poco. Gracias, Jane. Bueno, me alegra también escuchar que además de las típicas áreas que uno escucha, cardiorrespiratorio, traumatología, neurología, que son las más vistas, salieron temas como educación, oncología, dermatofuncional, que creo que es importante también, y todos debemos saber que es importante que cada vez se empiece a dar más información, y idealmente desde el pregrado ya se empiezan a tocar esos temas, así que súper bien por las universidades que ya lo están incorporando dentro de sus mallas. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿con qué campos clínicos cuentan y cómo han cambiado durante la pandemia? Comienza la Universidad de San Sebastián. Bien, los campos clínicos son hartos y la verdad es de que no han cambiado durante la pandemia porque no hemos tenido internado efectivo en el sentido de que sea presencial. Y los campos clínicos dentro de Concepción están la CUC, el Hospital Clínico del Sur, IST, el Hogar Hermanita de los Pobres, el Hogar de Cristo, la Residencia Cáliz
y más lejos está el Hospital de Lota y el Hospital de Coronel. Ahí está la Escuela Especial, el Hospital Naval, y hay algunos más, pero esos son como los principales. Gracias, Camila. ¿El turno de la Universidad del Desarrollo? Bueno, igual. No son extensos, no son tantos, pero igual son, como para nombrarlos todos, un poco más extensos. Las medidas como por pandemia, tanto clases teóricas como que está todo online, no es como algo que la gente no sepa realmente. En las prácticas no hay medidas, han hecho cursos online, los chicos están sin práctica, según yo es un tiempo ahí que está como muy perdido. Hay autogestión en campos clínicos por alumnos, pero todavía no se ha concretado nada, es como bien subjetivo. Dentro de los mismos campos clínicos tenemos en cardiorrespiratorio algunos ejemplos como el CEFAM de Penco, en Hualqui, Hospital Florida, músculo esquelético tenemos en Jovilo, Mutual, la HS, neurorehabilitación tenemos Ceres, Teletón, Fundación Las Rosas, y tenemos un área como de electivos, donde estamos trabajando con Kinetic en la isla Quiriquina, pero bueno, realmente con todo esto de la pandemia no se está haciendo, y hay también algunos por autogestión como el CEFAM de Bellavista en Tomé y el CEFAM de la 18 de septiembre en Tomé, Alberto Ríos me parece que se llama. Eso sería. Gracias, Raúl. ¿La Universidad de las Américas? Hola. Bueno, igual nosotros agrupamos por sectores musculoesqueléticos. Se encuentra la Escuela Grumete, el Centro de Atención Kinésica de la misma UDLA, en la Clínica Amapola Chillán, Neurológico, Instituto Teletón, Instituto Down, Coanil. En el área respiratoria se encuentra, bueno, IRA-ERA en Cefam Hualpén, Leocan Portus, Talcahuano Sur, San Pedro La Paz, Hospital Arauco, entre otros. Y Cefam Hualpén también, Floresta, Lomas Coloradas, Los Cerros, Cefam Los Cerros, Quillón, Hospital Arauco también. Y a nivel geriátrico, Sociedad Retirado de la Fuerza Armada, ELEAM Hualpén y ELEAM Coronel. Bueno, y con la pandemia claramente ha afectado la atención presencial de esto, tanto como cuarto y quinto, que teníamos mucho más práctica. Ahora en este segundo semestre se han hecho atenciones o se está gestionando la atención por telerehabilitación para los de quinto. Nosotros estamos, los de cuarto, con simulaciones por un software. Así que, bueno, ahí en la siguiente pregunta mi compañero va a ahondar más a fondo. Gracias, Brian. ¿El turno de la Universidad Católica ahora? Bueno, con los campos clínicos, con respecto al área respiratoria, contamos con el Hospital Higueras, que tiene área de UCI y postcirugía. Hay centro del NIRQUén también. Con respecto a geriatría, tenemos residencias para persona mayor, en el cual está San Pablo, San Vicente de Paul y el Hogar San José Obrero. En neurología contamos con la Escuela Especial Sol Naciente, que está en Coronel, el Centro de Capacitación Laboral Paulo Freire, que está en Concepción, y el CCR de San Pedro. Y en músculo esquelético, la Clínica Kinésica de la Universidad y el IST. Estos centros hasta el momento se han mantenido. Habían centros en gestión, de los cuales no hemos tenido todavía hasta el momento, y las prácticas se encuentran suspendidas. Gracias. Camila, no, Beatriz. Gracias, Beatriz. Ahora el turno de la Universidad de Concepción. Bueno, sumándome a todo lo que han dicho, valga decir, obvio que no hemos podido tener prácticas clínicas debido a nuestro contexto. Sin embargo, los centros clínicos con los que sí podemos contar hoy en día, que como han dado la palabra, por decirlo así, de que vamos a poder entrar en algún momento y contar con ellos, son el GUN Clinic, el Club Deportivo UDEC, CESFAM Víctor Manuel Fernández, el CCR y Masama Lorenzo Arenas, el CESFAM La Floresta y Hospital Higueras. Dentro de lo que es la elección para internado, bueno, que se dividen en respiratorio, neurología, traumatología, pediatría, IRA-ERA y rehabilitación integral.
los que se han visto, o uno de los que se han visto afectados por la pandemia, porque no hemos podido tener confirmación de que cuando regresemos podremos estar ahí debido a las medidas que se toman. Son, por ejemplo, Hospital Regional, Teletón, Ceres, Traumatológico y otros SFAM. Gracias, María José. ¿El turno de la Universidad Andrés Bello? Bueno, a nivel de centros clínicos, igual voy a separar en distintas áreas. Atención primaria tenemos en CEFAM Paulina Avendaño, acá en Talcahuano, CEFAM Lorenzo Arenas, y también el área de APS del hospital de Tomé y de Penco-Lirquén. A nivel respiratorio tenemos la posibilidad de ir a la clínica Indisa en Santiago, el área unidad de paciente crítico, y acá tenemos el hospital de Tomé, el hospital de Penco-Lirquén, y también está el hospital de Angol. A nivel neuro tenemos los mismos hospitales, Tomé, Angol y Penco-Lirquén, y la Fundación Coanil, Floracir Down. Eso a nivel neurológico. Y a nivel musculoesquelético, bueno, hay centros como SAMAR, que es un centro de la Armada, que queda en Concepción. El hospital de Angol también tiene área de musculoesquelético, Tomé, Penco-Lirquén, y la Mutual de Seguridad. Esos son como los principales lugares donde hacemos las prácticas. Muchas gracias, Cristóbal. Turno de la Universidad Santo Tomás. De los centros clínicos que teníamos antes de la pandemia, puedo mencionar por ramas de trauma, sería CIT Salud. También estaba el hospital del área de trauma, el hospital, ¿cómo se llama este? El hospital de trabajo, sí, el Clínico del Sur. De Respi teníamos el CEFAM de Lorenzo Arenas y el Hospital Clínico del Sur también, y el Sanatorio Alemán. Del área de neuro teníamos Teletón, Coanil, y no me acuerdo otro más, pero eran varios. De trauma, el Jovilo. Así que, pero ahora con la pandemia todo eso se fueron eliminando, se fueron cambiando. Ahora el profesor encargado de los internados cambió, hizo gestiones con otros campos y también estuvo la modalidad de teletrabajo. Hay otros campos clínicos privados que se fueron uniendo, pero con esto de la cuarentena se fue aplazando hasta que pasemos a fase 2 o 3, que eso se está viendo ahora. Gracias, Matías. Y bueno, la mayoría entonces se encuentra con los internados estancados, producto de la pandemia, pero también es bueno saber que algunas universidades ya han comenzado con algunas cosas sobre telerehabilitación, que probablemente es lo que se venga más común en un futuro, así que hay que hacerse la idea en el que probablemente la mayoría tenga algún internado con telerehabilitación. Vamos a pasar a la siguiente y me parece que última pregunta. Dice así: ¿qué medidas ha implementado tu universidad para el desarrollo de las clases teóricas y prácticas durante el periodo de la pandemia? Comienza la Universidad San Sebastián. Ya. Bueno, para nuestros compañeros de primero a cuarto año se ha querido avanzar con las partes teóricas por a través de modalidad por videollamadas, donde obviamente igual se pasan las clases, se hacen certámenes online, y algunas materias que se dan pasar como modalidad práctica se hacen actividades más lúdicas, como hacer videos donde los alumnos tienen que estar con un paciente simulado y realizar ciertas técnicas que se están viendo en respectivos ramos, ¿ya? Pero las evaluaciones de lo práctico, o sea, los laboratorios, se espera poder realizar en la universidad cuando se estime conveniente, ya que es como lo principal para nuestro desarrollo profesional. Súper. Gracias, Valentina. El turno de la Universidad del Desarrollo. Siendo súper como crítico y objetivo, claramente por el modo pandemia y esta como protección que quieren dar al alumnado, las clases teóricas se están haciendo todas, absolutamente todas online. Prácticas, no hay una medida concreta. Para los alumnos en práctica solamente hay cursos, no hay opción de teletrabajo, no se ha hecho como nada. Y en las prácticas como de pregrado, prácticas como para los alumnos de cuarto, tampoco hay como algo como estructurado o, no sé, hecho.
están haciendo prácticas, tal cual como dijo la compañera anteriormente, con sujetos en el laboratorio y nosotros viéndolo a través de videos. No, no hay algo concreto, nada como objetivo aún. Eso. Ok. Gracias, Raúl. ¿La Universidad de las Américas? Bueno, los chicos de primero a tercero están todos con clases teóricas virtuales. A cuarto año están con sus clases que son teóricas de modo virtual y las simulaciones las están haciendo a través de plataformas de simulación, con contextos ficticios en los cuales desarrollan el pensamiento clínico. Y nosotros los que estamos en quinto años nos hicieron 3 capacitaciones para entrar a telerehabilitación. Pasamos por curso IAS, el curso de manejo de pacientes post-COVID y el curso de capacitación en abordaje de telerehabilitación. Y ya desde este lunes comenzamos nuestras prácticas en área musculoesquelética, geriátrica y neurológica en diferentes centros que quisieron seguir con esta modalidad de atención. Ok, súper. Gracias, Jonathan. ¿La Universidad Católica? Sí, nosotros en la universidad, bueno, implementó una modalidad 100% online. Se ha utilizado Zoom tanto para el desarrollo de las cátedras como para los laboratorios. Sin embargo, cada docente añade otro tipo de interacción en su clase a través de Kahoot, Jamboard, Menti y realización de videos también. Bueno, y los docentes se comprometieron a impartir jornadas intensivas para la realización de las técnicas cuando sea posible una modalidad semipresencial. Y bueno, como se mencionó anteriormente, las prácticas están suspendidas de manera transversal hasta nuevo aviso y considerando lo que diga el MinSal y los mismos centros clínicos. Sin embargo, le han hecho curso a los internos de IAS, de CIF y me parece que han hecho otras capacitaciones. Quizás después mi compañera va a poder interiorizar un poco más, que ella es de interna. Gracias, Karen. ¿La Universidad de Concepción? Sí, dentro de las clases teóricas se han implementado clases sincrónicas y asincrónicas con modalidad de presentación en PowerPoint principalmente y con resolución de dudas. Y finalmente las partes prácticas que se han visto gravemente afectadas han sido más que nada a través de videos demostrativos, pero igual es complicado el hecho de que ya no uno puede practicar en casa, pero no tiene la retroalimentación de los docentes como hubiese sido en la presencialidad. Eso. Gracias, Felipe. ¿La Universidad Andrés Bello? Hola, nosotros en la universidad también estamos con la modalidad online, donde trabajamos a través de la plataforma Blackboard, también clases sincrónicas cuando nos conectamos todos, el profesor, y también clases asincrónicas donde queda la actividad grabada y uno tiene que verla. También las actividades prácticas han sido reemplazadas por videos simulados, que es lo que hemos estado haciendo todos, parece. Y otro punto es que la universidad ha facilitado dispositivos modem para los alumnos que han tenido problemas de conectividad. Las personas que tienen problemas de conectividad han podido postular a estos modems con internet para que puedan seguir con sus clases en línea. Eso. Súper, gracias, Robinson. Ya. Y finalmente la Universidad Santo Tomás. Bueno, acá lo que se ha hecho, bueno, la misma modalidad totalmente online a través de Teams. Y para lo práctico, cada profe tiene más o menos su tendencia. Algunos simplemente muestran los videos de las técnicas y mientras que otros muestran los videos y después solicita que uno con asistencia a un familiar le aplique la técnica y después le tenga que explicar como la sensación que uno tuvo mientras realizaba la técnica. Gracias, Kevin. Claro, se ha vuelto muy complejo en el caso de los estudiantes y yo creo que más aún de los internos de intentar acoplar todo lo que se nos está enseñando con la práctica, que somos una carrera principalmente práctica. Así que es una tarea difícil ahora, pero tenemos que intentarlo. Creo que hay una pregunta del público. No sé si Natalia puede decirla para que la podamos contestar. Sí, hay una pregunta que dice, ¿qué experiencias pueden comentar sobre las prácticas que se han realizado de forma online? ¿Alguien de cualquier universidad que quiera contestar esa pregunta? ¿Yo?
Hola. Yo, Jonathan, como dije anteriormente, desde este lunes ya comencé mi práctica online por teletrabajo. Se viene a decir que esto fue opcional, a los alumnos se les dio a ofrecer esta modalidad y uno veía si es que esperaba el integro presencial en los centros o tomaba esta forma de abordaje. Personalmente lo tomé porque uno, quizás cuántas pandemias tendremos que pasar más adelante o situaciones en las cuales tengamos que tener un distanciamiento social y esta forma prepara al alumno de un abordaje distinto. Yo ahora estoy en un centro geriátrico, lamentablemente pruebas funcionales o, por ejemplo, la misma masoterapia no se puede hacer, pero sí tenemos el apoyo de mi tutor donde puedo realizar anamnesis, puedo hacer evaluaciones funcionales, puedo generar una pauta de entrenamiento con mi usuario y principalmente me estoy enfocando con los usuarios que tienen mayor autonomía, que son capaces de visualizar mejor una pantalla, que son capaces de escucharme mientras le hablo mediante la misma pantalla, así que hasta el momento ha sido súper novedoso, hay una retroalimentación súper positiva y permite generar un aprendizaje bidireccional. Eso sería. Muchas gracias, Jonathan. Qué bueno escuchar que ha sido todo muy positivo. ¿Alguien más quiere contestar esa pregunta? Si no, pasamos a la siguiente sección. ¿No? Ya. Vamos entonces con la segunda sección, que es sobre el caso clínico. Como pueden ver acá, lo vamos a dividir en los problemas kinésicos, el diagnóstico kinésico y los objetivos generales y específicos. A continuación, yo les voy a presentar a grandes rasgos los antecedentes del caso clínico para que posteriormente cada representante de la universidad pueda dar a conocer los resultados y su razonamiento principalmente. Entonces nos encontramos con un usuario de sexo masculino de edad de 68 años, su ocupación es jubilado por ejercicio como profesor, vive en la comuna de Hualpén con su esposa y tiene 2 hijos que no se encuentran viviendo con él. Su vivienda tiene 2 pisos y su dormitorio está en el primero. En cuanto al motivo de consulta, llega a la unidad de urgencias luego de una caída. El médico de turno lo deriva a la sala de observación con un diagnóstico de compromiso de conciencia secundario a hipoglicemia severa, una fractura costal, accidente cerebrovascular antiguo del noviembre de 2015, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial. Posteriormente es derivado a la unidad de tratamiento intermedio para corregir la hipoglicemia. En cuanto al mecanismo de la lesión, en el caso se relata que se desploma en la entrada de la casa golpeando su pecho contra una banca mientras se dirigía a retirar la basura al antejardín de su casa. La caída fue presenciada por un vecino quien llamó a la ambulancia. Los antecedentes previos nos dicen que hace 2 años que su habitación tuvo que ser trasladada al primer piso debido a que presenta una paresia de la extremidad inferior izquierda, como secuela de un accidente cerebrovascular en noviembre del 2015, como se había mencionado anteriormente. En cuanto a las patologías previas, destaca la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, el accidente cerebrovascular y osteopenia. Los medicamentos que utiliza está con losartán, aspirina y metformina. Sus controles crónicos lo realizan en SASPAM de Talcahuano Sur, en Hualpén, y además pertenece al programa de ejercicio del programa de la Junta de Vecinos de su sector. En cuanto a su condición actual, 2 días después de ingresar a la UTI, la glicemia está controlada, pero el usuario presenta fiebre asociada a tos con expectoración purulenta y aumento del dolor costal izquierdo, que se exacerba con la tos. A la evaluación kinésica destaca evaluación de conciencia de 15 puntos según la escala de Glasgow, conectado, orientado y en tiempo y espacio, ventila espontáneamente con dificultad y con requerimiento de oxígeno adicional, 3 litros por minuto por bigotera. Se encuentra con tos productiva con expectoración de carácter purulento. También logra sentarse al borde de la cama con asistencia, pero no ha podido bipedestar y deambular. Refiere disnea y disminución de la fuerza muscular. Incluso comenta que logra hacer actividades funcionales básicas de aseo y alimentación en cama, pero ha requerido asistencia en algunas ocasiones, se siente cansado. En cuanto a los signos vitales, la presión arterial marca de 138-92 miligramos de mercurio, una presión arterial media de 107 miligramos de mercurio, frecuencia cardíaca de 98 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 28 repeticiones por minuto, o sea, latidos por minuto.
saturación de oxígeno del 93%, una FiO2 de 28%, ya que estaba con bigotera. Al hemoglucotés, 148 miligramos por decilitros, y a la escala de EVA del dolor, 6 de 10. A la inspección, destaca respirador bucal con uso de musculatura accesoria, utilizando LECOM, patrón ventilatorio abdominal, postura antiálgica en la cama, aumento del volumen y hematoma en la zona costal izquierda, con laceración de la piel, pie equino izquierdo y extremidades inferiores asimétricas, volumen de vientre musculares disminuidos a izquierda. A la palpación se encuentran fremitos palpables, vibraciones vocales presentes, dolor a la palpación profunda del tórax, crepito óseo y aumento de la temperatura del hemitórax izquierdo. Y finalizando la auscultación se encuentra el murmullo pulmonar presente disminuido hacia la base del pulmón izquierdo y roncus bilaterales. A la percusión se encuentra matidez en la base izquierda y en el hemograma se encuentra un pH de 7.33, una presión de CO2 de 44 miligramos de mercurio, una presión de oxígeno de 56 miligramos de mercurio, un bicarbonato de 26, PO2 del 28%, leucocitos 16.000 por milímetros cúbicos, PCR 19, hematocrito 35% y la hemoglobina 14. A la radiografía de tórax encontramos una fractura costal del quinto arco costal con foco de condensación, el lóbulo inferior y lingular izquierdo extenso. Ese era el caso a grandes rasgos, y ahora vamos a dar pase a los problemas kinésicos que fueron planteados por los representantes de las universidades, y vamos a iniciar con la Universidad San Sebastián. Ya. Bueno, nosotros los problemas kinésicos que encontramos en el paciente, primero el más importante sería el foco de condensación que altera la ventilación-perfusión, el derrame pleural, apremio ventilatorio, disnea, movilizaciones dependientes en la cama, de sedente a sedente borde cama, y también la postura antiálgica. Gracias, Valentina. La Universidad del Desarrollo. Bueno, entre los problemas que encontramos fue aumento del trabajo respiratorio, aumento en las secreciones, tos ineficaz, desacondicionamiento físico y dolor en el hemitórax izquierdo. La Universidad de las Américas. Ya. Los problemas kinésicos que encontramos nosotros, primero, parecia de la extremidad inferior izquierda, extremidad inferior asimétrica, volumen de los vientres musculares disminuido hacia la izquierda, disminución de la fuerza muscular, problemas para bipedestal y deambular, disminución de la fuerza muscular, disnea, tos productiva con expectoración de carácter purulento, roncus, y requiere asistencia de las actividades básicas de la vida diaria. Gracias. Siguiente. La Universidad Católica. Dentro de nuestros problemas kinésicos consideramos la condición cardiorrespiratoria actual, esto por la neumonía y la fractura costal. Después una descompensación por la diabetes mellitus tipo 2 y como tercero las secuelas del accidente cerebrovascular. Gracias, Beatriz. Problemas kinésicos de la Universidad de Concepción. Nuestros problemas kinésicos son un trastorno del intercambio gaseoso, un trastorno de la permeabilidad de la vía aérea, una disminución de la tolerancia al esfuerzo, un dolor moderado en la zona costal izquierda, la alteración de los volúmenes pulmonares, una transferencia sedente bípedo ineficaz y una debilidad muscular generalizada del miembro inferior izquierdo asociada a disminución de la masa muscular. Gracias, Mari. A continuación, la Universidad Andrés Bello. Los problemas kinésicos que encontramos nosotros: primero, alteración severa en el intercambio gaseoso; segundo, alteración en la permeabilidad de la vía aérea; tercero, disminución de la tolerancia al esfuerzo; cuarto, disminución de la fuerza muscular en extremidad inferior izquierda; y quinto, limitación en tareas de transferencias, alcance y manipulación y desplazamiento. Super, gracias. La Universidad Santo Tomás, finalmente. Bueno, nosotros destacamos principalmente el problema de que el paciente es un paciente con una patología de carácter obstructivo por aumento de las cargas resistivas.
Súper. Gracias. Ya, vamos a llegar hasta aquí. Y vamos a preguntar primero si hay preguntas del público. Nati, ¿tienes alguna de Facebook o del chat? Sí. En Facebook hay una pregunta que dice, estimados, ¿cuál es su opinión respecto al uso de los conceptos kinesiológico versus kinésico? Y también respecto a persona en vez de paciente y usuario. Muy buena pregunta. ¿Alguien que la desee contestar? Bueno, yo encuentro que con respecto a persona y usuario hay un cambio en el concepto. Resulta de que un paciente es alguien que simplemente espera, alguien que está padeciendo algo y que espera a que se solucione, pero no tiene una mayor incidencia en su propia recuperación. En cambio, un usuario es un usuario de salud o persona que también se reconoce como sujeto de derecho y de que él, si está en las condiciones que son favorables, él puede decidir cuál es su tratamiento y puede entregarnos información al respecto. Gracias. ¿Alguien de la Universidad de las Américas que quiera responder? ¿Podría repetir la primera parte de la pregunta, por favor? Ya que la compañera respondió la parte de la diferencia entre usuario y paciente. La primera parte de la pregunta es ¿cuál es su opinión respecto al uso de los conceptos kinesiológico versus kinésico? Bueno, en esta parte, pues nosotros para hacer abordaje, quizás se pudieron dar cuenta de que nuestros problemas kinésicos detectados eran más amplios. La diferencia es quizás entre lo kinésico y lo kinesiológico, en que el problema kinésico detectado es lo que causa que nosotros podemos abordar directamente desde nuestro trabajo con el usuario. Son problemas que de alguna otra forma nuestra participación van a dar una posible mejora y lo esperado dentro del usuario. Y dentro del concepto kinesiológico, hace más respecto a la rama de los estudios dentro de lo que se está encontrando dentro del usuario, pero tanta diferencia entre conceptos yo no encuentro en lo personal. Solamente que el abordaje kinésico es donde lo que nosotros detectamos que podemos ayudar directamente. Yo igual tengo una apreciación con respecto a esa pregunta de los conceptos, que yo personalmente y en la universidad se nos explica harto el tema de que mientras más kinesiológico sea, mejor. Es decir, kinesiológico involucra, en términos conceptuales, un estudio del movimiento, separando kine y logos, de kine movimiento y logos estudio. Entonces creo que todo lo que hacemos tiene que estar correctamente fundamentado y tiene que tener un análisis detrás. Entonces, en términos conceptuales, nos gusta mayormente utilizar los conceptos kinesiológicos en vez de kinésicos. Gracias, Cristóbal. ¿Alguien más que quiera contestar a la pregunta? Para aportar a lo que decía Cristóbal, creo que también se nos entiende que, bueno, se nos enseña que, bueno, los problemas kinésicos es algo más técnico, es una palabra técnica que se nos enseña a nosotros para o sea, referirnos entre nosotros, entre kinesiólogos, no como kinesiólogo y usuario. Eso. Súper. Gracias, Matías. ¿Hay otra pregunta en Facebook, me avisan? Nati, si la puedes leer. Sí, en Zoom, que dice, hola, ¿existe una jerarquización en los problemas? Qué buena pregunta Me también. gustaría responder esa pregunta. Ya. En el caso de la respuesta que dejamos nosotros en cuanto a los problemas kinesiológicos, sí los dejamos establecidos por un orden jerárquico, ya que en primera instancia están los problemas asociados al sistema cardiorrespiratorio, que era el problema principal, uno de los problemas principales que presentaba el usuario, y más hacia abajo ya vamos incluyendo los problemas relacionados a los neuromusculoesqueléticos. Gracias, Robinson. ¿Alguien más quiere contestar a la pregunta? Sí, acá Karen, de la Católica. Sí tienen un orden, al menos nosotras lo basamos en cuanto a los sistemas, un poco ordenándonos en cuanto a los impedimentos según la CIF. Por lo tanto, a medida que qué tanto un sistema estaba afectado o cuáles eran los impedimentos de cada sistema, generamos, por ende, los objetivos, y a partir de esos objetivos se va
viendo el problema en sí. O sea, finalmente un impedimento que puede ser primario asociado por su condición basal, puede pasar a secundario, tanto como uno secundario que está relacionado con algo momentáneo muchas veces, puede pasar a ser primario dependiendo de qué tanto esté afectando al usuario en ese momento. Eso. Gracias, Carol. ¿Alguien que quiera complementar? Si no, pasamos a la siguiente pregunta. Nati, ¿la puedes leer? Sí. La siguiente pregunta dice, sería interesante plantear cuál sería el problema fundamental por el cual se deriva todas las otras complicaciones, quizás verlo de manera integrada y no aislada. ¿Alguien que desea contestar a eso? Sí, yo puedo contestar. En el caso, en respuesta a esa pregunta, acá en la presentación estamos con los problemas kinésicos, pero también hay una parte donde vamos a ver el problema objetivo general, perdón, donde nuestros problemas kinésicos responden al objetivo general y después nuestros objetivos específicos responden a nuestro problema general. Por lo tanto, todo está relacionado, no está aislado. Gracias, Robinson. Creo que también la pregunta hace alusión a si dentro de todos los problemas kinésicos que se mencionaron, hay uno que lo considerarían como el principal, como el que desencadena todo o el que más está presente. Si alguien quisiera responder y mencionar si es que consideraron algún problema como principal. Sí, nosotros consideramos el tema principalmente que afecta al sistema cardiorrespiratorio, porque el usuario está en un contexto hospitalario. Entonces, todos los problemas, digamos, o secundarios, en términos de transferencia, de fuerza, de disminución de tolerancia del esfuerzo y de permeabilidad, están dados por el tiempo que lleva el usuario en cama o hospitalizado. Y el cuadro principal que él tiene es un problema muy importante a nivel respiratorio. Si vemos bien los valores de la gasometría, está con un problema bastante serio, con una hipoxemia severa o insuficiencia respiratoria. Entonces creemos que ese problema que deriva, que se produzcan todos los problemas siguientes. Entonces, en ese sentido, con mi compañero priorizamos y creemos que la alteración del intercambio gaseoso es la causante de todos los problemas que se desencadenan más adelante. Gracias, Cristóbal. Jonathan tenía levantada la mano. Sí, quisiera responder un poco a esta pregunta. Claramente dentro del caso clínico hay un problema principal que, como decía mi compañero anterior, es lo cardiorrespiratorio. Si hacíamos un análisis más profundo del usuario, ni siquiera tan profundo, el usuario estaba saturando 93 y con bigotera. Entonces no podemos plantearnos objetivos quizás más musculoesqueléticos si el usuario no lo podemos estabilizar, permeabilizar la vía aérea y sacarlo de este trastorno respiratorio para poder después llevarlo al componente muscular, de tolerancia, de ROM, etc. Así que ese sería como el problema principal dentro del caso clínico y que se potencia con las enfermedades base y la patología neural que había tenido anteriormente el usuario. Super. Gracias, Jonathan. Y la Mari de la Universidad de Concepción también tenía una adelantada. Sí, en realidad respondiendo un poco como a ambas preguntas que van a la importancia de los problemas según las entendí. Bueno, primero nosotros los ordenamos sí según como la importancia o según cuánto afectan a la persona en este caso. Y si es que tenemos uno principal, sí sería el primero, porque, bueno, igual sumándome un poco lo que han dicho los otros compañeros, creo que lo que es el por qué el paciente está mal en este momento sería su estado agudo y lo que tiene como una insuficiencia respiratoria tipo 1 en este caso, y por eso pusimos un trastorno de intercambio gaseoso como primer problema en nuestra lista. Y luego continuando con otros problemas que al final igual todos se pueden sumar y van a estar afectando a que esté con un trabajo respiratorio, con disnea, con esta hipoxemia, y todas estas cosas son causas al final a lo que le está afectando. Y lo que ponemos como además al final serían cosas que puede que no le estén afectando ahora como al problema, digamos, agudo, valga la redundancia, pero
de todas formas son problemas, y aunque no los vamos a tratar quizás en un contexto ya quizás aquí hospitalario y en el día 1 en el que tengamos que ver a esta persona, sí habría que tener ojo en no dejarlos pasar y no ver solamente una cosa, ver solo un área, sino que verlo como todo, que aunque lo que esté al final de la lista de los problemas sea más crónico o de hace más tiempo por el ACV que tuvo, tampoco hay que dejarlo de lado. Claro, hacer algo más integral. Bueno, vamos a contestar una pregunta más de Zoom y si hay más preguntas las vamos a dejar para el final, ¿ya? Para no retrasarnos con lo demás. Nati, si puedes decir una pregunta más. Y la última pregunta dice, una consulta. ¿Cuál sería el problema que derivó al usuario a tener una complicación en el sistema respiratorio, considerando la condición actual del usuario? ¿Quién desea responder eso? Yo quisiera complementar la pregunta, o sea, responderla, perdón. Con mi compañera Camila, claramente esto se basa como en hipótesis de por qué tiene el problema respiratorio, ¿cierto? Nosotros decimos que podría ser por el mismo traumatismo que tuvo de la caída, donde se fracturó la costilla, y luego empezó con este problema en el lóbulo inferior izquierdo. También presenta síntomas de PCR alto y leucocitos, entonces hay una infección, que se puede haber dado por el mismo traumatismo. Entonces, nosotros consideramos que por el mismo neumotórax que pudo haber sido, que presentó esta condensación en el lóbulo izquierdo que provoca esta alteración en la ventilación-perfusión. ¿Sí? Súper, gracias Valentina. ¿Alguien más que quiera complementar? Bueno, yo igual creo que, como dice la compañera, esto igual se basa como en hipótesis. Entonces, cada uno tiene su teoría de por qué ocurrió tal cosa. En nuestro caso, pensamos que, porque él al ingresar al recinto hospitalario no contaba con esos antecedentes. Sin embargo, al estar en el hospital, se expone en el caso de que desarrolla fiebre y los leucocitos están altos y hay una radiografía que indica condensación. Entonces, creemos que pudo haber desarrollado una neumonía intrahospitalaria. Y por eso pueden haberse desencadenado los problemas de infecciones y todo lo relacionado a eso. Gracias, Cristóbal. Bueno, sin duda todo es importante lo que dicen. Vamos a continuar con el diagnóstico kinésico en honor al tiempo y va a iniciar la Universidad San Sebastián presentando su diagnóstico. Bien. Bueno, nosotros le decimos usuario y partimos con un usuario de género masculino de 68 años con un diagnóstico de diabetes mellitus, hipertensión arterial, accidente cerebrovascular y osteopenia. Cursa con una disfunción respiratoria severa, tras sufrir una caída que le provoca una fractura costal izquierda, teniendo como consecuencia una deficiencia ventilatoria, con dolor, presenta foco de condensación extenso en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. También se observa un aumento del trabajo respiratorio, con uso de musculatura accesoria, aumento de frecuencia cardíaca y respiratoria, y una tos productiva de carácter purulento, en conjunto con una disminución de la fuerza generalizada. Todo esto limita sus actividades básicas de la vida diaria, transferencia de marcha independiente, y restringe su rol social en la junta de vecinos y su rol familiar porque está hospitalizado. Gracias, Camila. El diagnóstico de la Universidad Desarrolladora. Súper. Bueno, igual comenzamos con el usuario. Es un usuario de 68 años de sexo masculino, con antecedentes de un accidente cerebrovascular antiguo del 2015, con hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, con un diagnóstico, bueno, ahí dice médico, pero es kinésico, de eumoneumotórax, que presenta un aumento del trabajo respiratorio y secreciones debido a la disminución del barrido mucociliar y el desacondicionamiento físico, produciendo disnea, limitación en su intercambio gaseoso y pobre movilizaciones de secreciones, restringiendo así la transición a bípedo, deambular y sus actividades funcionales básicas. Eso. Gracias, Raúl. De nada. La Universidad de las Américas. Jonathan, no te escuchamos, estás silenciado. Disculpas, claro. Tenemos un usuario de 68 años, sexo masculino, consulta en terapia kinésica por fractura costal izquierda como consecuencia de una descompensación hipoglucémica severa
desarrollando un cuadro febril, con expectoración y por consiguiente aumento del dolor costal. Presenta una alteración estructural del sistema neuromuscular, musculoesquelético y respiratorio, asociado a historia de evento vascular, fractura costal y cuadro respiratorio respectivamente, generando como disfunción un patrón parético de la extremidad izquierda, alteración del movimiento del tórax en sus distintos planos del movimiento, repercutiendo así en la expansión pulmonar y en el intercambio gaseoso, limitando las funciones de bipedestación, locomoción, subir y bajar escaleras, alimentarse, higiene personal y la ventilación pulmonar, provocando una restricción de la participación en el club deportivo de la Junta de Vecinos y en actividades de aseo en su casa. En cuanto a los facilitadores ambientales y sociales, encontramos que vive con su esposa, hijos presentes, habitación adecuada, sustento económico estable, asiste a sus controles, realiza ejercicio, participa en la Junta de Vecinos y tiene el equipo multidisciplinario tanto del CESFAM como del hospital. Y por otro lado, las barreras personales que teníamos, que tenían historia de accidentes cerebrovasculares y enfermedades base. Gracias, Jonathan. La Universidad Católica. Nosotras consideramos el diagnóstico kinésico de persona mayor, sexo masculino, con deficiencia respiratoria moderada a causa de trastorno de tipo restrictivo y de permeabilidad de la vía aérea, asociada a requerimiento de oxigenoterapia por bigotera, caracterizado por fiebre, disnea, tos productiva de carácter purulento, aumento de dolor costal izquierdo que se exacerba con la tos, lo que limita la bipedestación, deambulación, sentarse al borde de cama y requiere asistencia en algunas ocasiones en sus ABD de aseo y alimentación, restringiendo asistir al programa de ejercicio de su junta de vecinos y compartir con su esposa. Habíamos mencionado también los factores contextuales, pero no lo agregaron acá. ¿Los puedo mencionar? Sí, ya. No hay problema. Dentro de los facilitadores ambientales teníamos el equipo multidisciplinario de UTI y personales que se encuentra conectado y orientado temporoespacialmente, presenta una red de apoyo considerando su esposa y sus 2 hijos, es jubilado también por haber ejercido como profesor y no menciona en el diagnóstico, o sea, en la información, hábitos de consumo de tabaco, alcohol y la buena adherencia a tratamientos farmacológicos, visitas al CESFAM y programa de ejercicios. En cuanto a las barreras ambientales, la probable suspensión de visitas por la contingencia a nivel país, contexto COVID, y personales, la edad de 68 años y sus comorbilidades como la hipertensión, diabetes, osteopenia, ACV, paresia de la extremidad inferior izquierda y la fractura costal. Gracias, Karen. Ahora, la Universidad de Concepción. El usuario es una persona mayor con trastorno del intercambio gaseoso que está asociado a una ocupación del espacio intersticial con limitación total al deambular y pedestal y con una restricción total en su participación tanto social y familiar, ya que se encuentra hospitalizado. Gracias, Felipe. La Universidad Andrés Bello. Bueno, el diagnóstico: usuario de sexo masculino, 49 años de edad, jubilado tras haber ejercido como profesor, con condición de salud de compromiso de conciencia secundario a hipoglicemia severa y fractura costal. Presenta deficiencias en la estructura del tracto respiratorio distal, con deficiencia severa en la función de intercambio gaseoso, alteración en la permeabilidad de vía aérea proximal, disminución de la tolerancia al esfuerzo, disminución de la fuerza muscular en la extremidad inferior izquierda, lo que limita sus actividades de transferencia de supino a sedente borde cama y sedente borde cama a bipedestación, restringiendo así su participación social en el grupo de ejercicio en el que participaba frecuentemente. Como factores contextuales, a nivel personal, el usuario es partícipe de un programa de ejercicios y presenta patologías concomitantes como hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y osteopenia, y tiene un antecedente de accidente cerebrovascular previo. Y a nivel ambiental, convive con su esposa y tiene el apoyo de sus hijos a la distancia. Su vivienda fue adaptada posterior al accidente cerebrovascular que ocurrió en el año 2015 y se realiza sus controles periódicamente en el CEFAM Talcahuano Sur, cerca de su domicilio. Gracias, Cristóbal. Y la Universidad de Santo Tomás. Usuario sexo masculino de 68 años, casado, presenta una deficiencia relacionada al sistema respiratorio de carácter obstructivo por aumento de las cargas resistivas, caracterizado por hipoxemia moderada, taquicardia, ocupación alveolar y exudado, lo cual limita sus actividades de aseo personal y de ambulación. Restringe su participación al no poder asistir al programa de ejercicios de la Junta de Vecinos. Como factores facilitadores, posee su habitación en el primer piso, recibe jubilación de profesor, mantiene contacto telefónico frecuente con sus hijos y cuenta con vecinos de edad similar como factores de barrera. Sus hijos viven fuera de la región. Gracias, Matías.
Nati, ¿hay preguntas en el chat o en Facebook? Hay una pregunta que dice, ¿cuál es la importancia de la CIF dentro del diagnóstico kinésico? ¿Quién desea Me gustaría responder? responder. Ya. Dentro de la clasificación internacional del funcionamiento, que es la CIF, debemos ver a la persona como un todo, no solamente evaluar o diagnosticar una patología, sino también ver cómo limita la condición actual que tiene dentro de sus actividades de la vida diaria, limitaciones, o dentro de los o dentro de la participación, dentro de términos de participación, ya sea social, laboral, familiar. Sí, más bien incluir también esos conceptos. Gracias, Robinson. Jonathan, ¿tenías la mano levantada? Sí, sumándome a eso, la CIF también permite darle una estructura a nuestro diagnóstico kinésico. Todos conocemos el mapita conceptual que explica que hay que ver estructura, función, la acción, la restricción, la participación, y esto nos sirve porque estamos viendo a un usuario integral en su aspecto más biopsicosocial. Es por esto que debemos incluirlo para ver cuáles son las limitaciones y restricciones, y así le damos un contexto de atención al usuario y lo hacemos partícipe de su misma atención. Gracias, Jonathan. Quiero agregar otra cosa también. ¿Ya? Otro punto importante que se incluye en la CIF, que es la perspectiva del usuario acerca de su condición, qué cosas lo limitan y en qué cosas tiene restricción desde su punto de vista. Un punto importante que no podemos dejar pasar tampoco. Brian de la UTLA, ¿tienes la palabra? Ya. Para complementar un poquito de mis compañeros, si bien este usuario tiene un contexto clínico agudo, quizá está hospitalizado, como bien sale en el caso, no por eso no podemos dejar de lado sus facilitadores, sus barreras, sus apoyos, redes de apoyos que a la hora de la recuperación y rehabilitación forman un pilar fundamental en su recuperación. Ya no solamente atacar a los agudos y después ya quedarnos con eso. Si podemos darle una atención integral para poder después derivar y seguir un control y pasar de la atención secundaria o terciaria a la secundaria, después a la primaria, que estén todos conectados, sería mucho más enriquecedor para su recuperación a futuro. Gracias, Brian. ¿Alguien más que quiera complementar? Si no, pasamos a la siguiente pregunta que tenemos en el chat. Sí, me Pasa la gustaría... segunda. Ah, disculpa. No. Adelante. No, es que me gustaría recalcar que finalmente la CIF, como mencionaron los compañeros, es transversal para los profesionales de la salud y dependiendo también del enfoque que se quiera dar y cómo nos presenta el usuario también su condición, porque la CIF no solamente ve las deficiencias, sino que hay que dejar claro que también se puede hacer en positivo, viendo toda la funcionalidad que tiene y las actividades que puede realizar y qué le permite participar finalmente, y no restringir y verlo como tan malo, sino que hacerlo también esa diferencia de que va a depender mucho del usuario, del momento en que se haga el diagnóstico. Muchas veces antes del alta se realizan más positivos los diagnósticos kinésicos por lo mismo. Eso, muchas gracias. Gracias, Karen. Ya, Nati, ahora sí, la siguiente pregunta. Ya. La siguiente pregunta dice, si es que pueden explicar un poco cada universidad cómo les enseñan a hacer un diagnóstico kinesiológico, qué es lo que debe contener, su estructuración, etcétera. Para hacer eso más breve y ordenado, vamos a ir en el mismo orden en que lo presentamos. La Universidad San Sebastián, brevemente, que pueda resumir cómo es que les enseñan a hacer este modelo. Bueno, nosotros partimos dando los antecedentes generales del paciente o del usuario, su edad, su sexo, las patologías previas, sus comorbilidades. Después ponemos si es que cuál es la disfunción que genera, en qué área, si es más bien musculoesquelética, respiratoria, la gravedad, si es leve, moderado, grave, severo, lo que nosotros encontramos en la inspección, en nuestro examen físico, y respecto a todo esto, la estructura y función, ¿cuáles son en qué lo afectan? En la limitación y después la restricción del mismo usuario. Súper, gracias, Camila.
¿La Universidad del Desarrollo? Bien, igual creo que la primera pregunta y la segunda, esta que estamos leyendo ahora, como que van por el mismo camino. Si bien la CIF es importante, no creo que podamos generar un diagnóstico sin la CIF. Yo creo que eso ya es lo más importante que podemos ver desde la CIF. ¿Y cómo la estructuramos? Bueno, viene desde ahí mismo. Primero vemos a la persona, quién es, si es un hombre o mujer, ya la edad que tiene, porque es súper importante. ¿Qué es lo que presenta, tanto como médico, los antecedentes previos, principalmente los diagnósticos previos? Podemos entregar nuestro diagnóstico kinésico y ya después podemos ir generando todo lo que tiene, todo lo que presenta propiamente tal ahora en este momento, después lo que lo limita y después lo que lo restringe. Y si se me permite como ir un poquito a la pregunta anterior que dice qué tan importante es cuantificar los problemas kinesiológicos o la pregunta que viene después, que están todas como muy ligadas. De aquí mismo vamos viendo la importancia de los problemas, lo dijeron también delante. Aquí no es porque hay un problema más importante que otro, simplemente porque hay temas que son más agudos que otros. El paciente en este caso viene con un aumento del trabajo respiratorio, viene con problemas de intercambio gaseosos. Hay cosas que se tienen que hacer primero porque se tienen que hacer primero. Dijo por ahí una compañera que la CIF mostraba cosas que también eran buenas, no solamente lo que lo restringe, pero nosotros como kinesiólogos tenemos que ir en qué se está viendo como aproblemado nuestro paciente en este momento. Porque es algo muy agudo, es algo muy rápido, es algo que tiene que ser ahora, in situ. Ya para después, para rehabilitación, podemos ir viendo todo el aspecto más positivo, cómo podemos irlo rehabilitando, como ese aspecto un poco más global. Pero en este momento la CIF nos da como nuestro puntapié inicial para poder decir qué es lo que presenta ahora, qué es lo que tiene y dónde nos enfocamos. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Y también considerar que los diagnósticos son temporales. Generalmente durante las sesiones los diagnósticos cambian, entonces es algo que va siempre en cambio. Ya, la Universidad de las Américas. Bueno, para realizar el diagnóstico kinesiológico, nosotros nos enseñan que tiene que haber una abstracción de información, extraer la información tanto de la anamnesis y de la expectativa que tiene el usuario dentro de esta misma rehabilitación, porque él necesita ser tratado. Y de ahí nosotros generamos un diagnóstico, una condición de salud, se separan la estructura, su función, vemos las limitaciones que él mismo nos dice, qué le está limitando el hacer y por qué le limita en qué actividad. Y ahí tenemos la participación. Y finalmente tenemos lo contextual, que tenemos los factores ambientales y los personales, que eso también sale directamente de la anamnesis, de las preocupaciones que tiene el usuario en el momento, cuáles son los apoyos, cuáles son las barreras, lo que le impide quizás recuperarse, porque el estado de salud no es solamente la patología, salud es un concepto integral, que desde lo ambiental, los determinantes sociales en salud le pueden afectar y repercutir en su situación, en su condición actual. Eso. Gracias, Jonathan. ¿La Universidad Católica? Bueno, nosotros como últimamente nos han estado enseñando la CIF, a causa de que nos comentaron que hubo una actualización, nos dijeron que se comienza con el categorizador de edad del usuario. Luego los datos como el sexo, y para después centrarnos en el impedimento primario que encontramos en el usuario. Luego pasamos a los impedimentos secundarios, viendo todas las características de la patología. Luego vemos la limitación, la restricción, para finalmente pasar a los factores contextuales, en los que vemos los facilitadores y barreras, tanto personales como ambientales, que ahí especificamos más todo lo que influye en el paciente, lo que él nos comenta, va a su edad, las comorbilidades, y eso principalmente. Gracias. ¿La Universidad de Concepción? Yo concuerdo con que el diagnóstico debe dar a conocer al usuario de la forma más completa, ¿cierto? Y para esto sería adecuado conocer la historia clínica. Pero nosotros acá en la Universidad de Conce nos basamos en la CIF y lo resumimos en una categorización por edad. Luego vemos la deficiencia principal o el problema kinésico primario, y luego el secundario,
agregándole un carácter siempre y cuando tengamos una escala o preguntándole al paciente cómo podemos calificarlo en agudo, moderado, severo. ¿Ya? Y luego vamos con las limitaciones en la actividad y finalmente la participación del usuario. Gracias, Felipe. Claro, acá ya nos encontramos con diferencias ya con respecto a los diagnósticos anteriores. La Universidad Andrés Bello. Bueno, nosotros creemos que, o en el transcurso que llevamos en la universidad, se nos ha hecho énfasis en que siempre hay que tratar al usuario como un todo, como lo comentaron anteriormente también. Hay que personificarlo, hay que darle la importancia a lo que la persona hace o hacía antes de la condición actual. Entonces, por eso primero colocamos el usuario quién es, qué hace, y después vamos a lo que se refiere en términos de salud. Y siempre en ese sentido en términos de salud, por ejemplo, mientras más se pueda cuantificar o darle un valor o una severidad a los problemas, es mucho mejor. En este caso, por ejemplo, respondiendo a los compañeros que preguntó sobre la importancia de la cuantificación, creemos que es muy importante, ya que eso igual nos va a dar los lineamientos para posterior tratamiento. Entonces, es importante cuantificar la mayor cantidad de problemas kinésicos o kinesiológicos, porque esto va evolucionando, como decían igual anteriormente, los diagnósticos van cambiando, entonces hay que ver igual cómo va, si va mejorando, si va empeorando. Tiempo. Ya, Cristóbal, gracias. Después al final vamos a retomar obviamente todas las preguntas, no crean que lo vamos a dejar así. ¿Y la Universidad de Santo Tomás? Bueno, en nuestro caso, principalmente se nos enseña tenemos que empezar caracterizando al usuario, que es donde vamos a abordar idealmente su nombre o iniciales, su sexo, género o género, edad y ocupación. Después vamos a pasar a lo que va a ser caracterizar la patología de base o la patología principal, donde vamos a escribir o describir estos hallazgos principales que caracterizan la enfermedad. Después pasamos a las restricciones que podrían estar provocando o limitación de la función que podría estar provocando esta enfermedad, y terminamos con los factores ambientales y personales. Eso a grandes rasgos. Gracias, Kevin. En honor al tiempo vamos a pasar a los objetivos kinésicos, que es la última parte ya, y inicia la Universidad San Sebastián. Ya, bueno, como objetivo general pusimos que hay que mejorar la relación ventilación-perfusión que permita disminuir el trabajo ventilatorio para así favorecer su condición respiratoria y que le permita recuperar su independencia funcional. Y como objetivos específicos, bueno, primero pusimos permeabilizar la vía aérea y lo complementamos un poco como un camino hacia la intervención, que la primera sería por medio de técnicas kinésicas de permeabilización y asistencia de la tos. La segunda sería mejorar la ventilación por medio de posicionamiento que favorezca la ventilación del lado independiente, sentarlo a bordacama con asistencia cuando sea posible para disminuir el trabajo respiratorio. Luego continuamos con mantener los rangos articulares por medio de movilizaciones pasivas o pasivo-asistidas. Y por último, potenciar autonomía del paciente, dejándolo realizar las actividades de la vida diaria que logre hacer por sí solo y educando técnicas que le permitan realizar transferencias de forma independiente. Gracias, Valentina. La Universidad del Desarrollo. Como objetivo general, mejorar la ventilación pulmonar para su independización. Como objetivo específico, disminuir el requerimiento de dosis adicional por la bigotera, disminuir el trabajo respiratorio, mejorar la permeabilidad de la vía aérea, mantener rangos de movimiento en extremidades, educar al paciente sobre su patología, fortalecer la musculatura periférica y fomentar la variabilidad de movimiento. Eso. Gracias, Raúl. Vamos a la Universidad de las Américas. Ya, nosotros como objetivo general colocamos optimizar la ventilación pulmonar para iniciar terapia física con la finalidad de incorporar al usuario a sus actividades familiares, sociales y recreativas. Objetivo específico, primero permeabilizar la vía aérea, aumentar tolerancia al ejercicio físico, disminuir patrón asimétrico de la extremidad inferior y aumentar la fuerza muscular global, aumentar las actividades básicas de la vida diaria y educación sobre patología de base. Gracias, Brian. La Universidad Católica.
Como objetivo general, tenemos mejorar la función respiratoria para lograr la independencia en sus actividades básicas. Y como objetivos específicos, mejorar la oxigenación, disminuir dolor e inflamación por la fractura costal, mejorar la permeabilidad de la vía aérea, mejorar la ventilación pulmonar y mantener la capacidad cardiorrespiratoria. Gracias. La Universidad de Concepción. Nuestro objetivo general sería mejorar el intercambio gaseoso. Y nuestro objetivo específico sería mejorar la permeabilidad de la vía aérea, optimizar la tolerancia del usuario al esfuerzo, modular el dolor de la zona costal izquierda, restablecer los volúmenes pulmonares, facilitar la transferencia sedente híbrido y finalmente mantener o mejorar fuerza en ambas extremidades inferiores, siempre considerando el componente de la educación en cada uno de nuestros objetivos. Gracias, Felipe. La Universidad Andrés Bello. Como objetivo general, mejorar función respiratoria y neuromusculoesquelética del usuario para reinsertarlo en su participación social en el programa de ejercicio de su junta de vecinos. Objetivos específicos: mejorar y optimizar intercambio gaseoso, mejorar la permeabilidad de la vía aérea, mejorar tolerancia al esfuerzo en actividades de transferencia y de desplazamiento, mejorar fuerza de extremidad inferior izquierda, mejorar transferencia de supino a sedente borde cama y sedente bípedo, optimizar la marcha, y también educación al usuario y su familia acerca de su condición de salud general. Gracias. Y finalmente la Universidad de Santo Tomás. Como objetivo general tenemos que disminuir las cargas resistivas para disminuir el trabajo ventilatorio. Como objetivos específicos podemos decir movilizar secreciones distales proximal, disminuir el uso de musculatura accesoria, disminuir el dolor y por último educar al usuario y familia en medidas de autocuidado. Eso. Gracias. Y bueno, ya llegamos al final. En resumen, los objetivos se parecían bastante y ahora vamos a ver si tenemos preguntas en el chat. Nati, si puedes leer alguna. Ya. Una pregunta que hay es, ¿cómo se determina la categoría de un paciente? Si es leve, moderado o severo. Esta categoría, ¿cómo varía entre áreas, ya sea musculoesquelética, respiratoria o neurológica? ¿Quién quiere responder eso? No sé si responde la pregunta, pero creo que en trauma o musculoesquelético la gravedad lo vea es el daño del tejido que puede haber. En respiratorio puede haber el compromiso de conciencia, puede haber si usa oxígeno, uso de oxígeno. Y bueno, de neurológico obviamente está el compromiso de conciencia o también si el daño es de primera o segunda motoneurona. Eso es lo que creo yo. Gracias, Matías. ¿Alguien que quiera complementar? Nosotros lo vemos como afecta más directamente la funcionalidad del paciente. Por ejemplo, si tiene alguna lesión pero puede seguir haciendo su actividad de la vida diaria, se consideraría como una lesión más leve. Pero si ya no puede, por ejemplo, el caso de que estamos viendo ahora, no puede movilizarse desde, ni siquiera de la cama, ni tampoco sentado borde cama, ya se consideraría como algo más severo porque le está afectando directamente a su funcionalidad total que tenía anteriormente. Gracias, Valentina. Jonathan, ¿tienes la mano levantada? Sí, para generar cualquier evaluación de cualquiera de las áreas de la kinesiología, se utilizan escalas que ya sean cuantitativas o cualitativas, que acorde al usuario, la edad y según la categorización que utilice cada escala, se posiciona al usuario según un estado leve, moderado o severo. Pero eso va a depender de la patología, de la escala utilizada, ya sea cuantitativa o cualitativa. Pero siempre es necesario tener ese respaldo, porque vamos a generar una intervención, tiene un pre y un post, que es la retroalimentación al paciente o al usuario. Gracias, Jonathan. ¿Alguien más que quiera complementar? Si no, pasamos a la siguiente pregunta. Complementando a Jonathan, igual estoy de acuerdo con eso, que es importante siempre cuantificar los problemas. En este caso, por ejemplo, se expone solamente el nivel de hipoxemia o el nivel de presión de oxígeno que tenía el paciente, y por eso pudimos cuantificar una hipoxemia severa. Sin embargo, en los problemas de disnea o problemas de limitación funcional,
creo que no hay como una escala cuantitativa o objetiva, entonces por eso no se le asigna valor. Pero como decía mi compañero, siempre hay que utilizar escalas, o ya sean cuantitativas o cualitativas, para poder cuantificar el problema y así poder ir evaluando en el tiempo si va mejorando o empeorando. Es fundamental el tema de la evaluación. Gracias, Cristóbal. Nati, pasamos a la siguiente pregunta. Ya, hay otra que dice, ¿creen ustedes que sería atingente avisar sobre el medicamento que presentan en el control de la diabetes mellitus 2, ya que presentó un evento hipoglicémico, el cual generó la caída, y las demás complicaciones, por ende, puede ser que no esté generando su acción? Buena pregunta. Jonathan. Sí, desde mi perspectiva, claramente si el problema principal se debió a una patología de base que supuestamente debe estar controlada, lo primero es el trabajo interdisciplinario, o sea, comunicarnos con los médicos, doctores, enfermeros que están trabajando con él, hacer una evaluación si es que el usuario se está tomando realmente los medicamentos a la hora, o si es que hay un tema alimentario que está en desorden, por eso la importancia del trabajo multidisciplinario, y de esta forma poder corregir. Y si es que no fuese esa la causa, nos permite realizar un estudio, más exámenes, evaluaciones tanto funcionales como del mismo metabolismo, y podemos detectar la causa principal para que esto no se vuelva a repetir. Gracias, Jonathan. Mari, de la UDEC. Sí, en realidad pensamos que es importante porque, como dijeron, es raro que si es que está tomando efectivamente su tratamiento farmacológico para la diabetes haya tenido esta descompensación. Por lo tanto, podría haber sido porque no esté siguiendo su régimen que le corresponde como persona diabética, por ejemplo, por dar un ejemplo. Entonces, sí creemos que como evaluaciones complementarias o posterior a la hospitalización podríamos pedir derivar o hacer una interconsulta con nutricionista para saber cómo está el paciente llevando a cabo su alimentación, porque eso podría haber sido un factor que le haya afectado. Okay. Felipe. Sí, yo quería complementar un poco más que no se entregó toda la información en el caso y obviamente uno a través de la anamnesis puede recabar más información acerca de lo mismo que dicen mis compañeros, acerca del medicamento, o tal vez no se sabe si utilizaba alguna ayuda técnica, si tiene algún riesgo de caída, también poder evaluar esas cosas, como mencionaba Jonathan, si no me equivoco. Entonces se puede ir recabando más información, pero nosotros trabajamos más que nada con los que nos mencionaba el caso. Gracias, Felipe. Nati, ¿hay alguna pregunta que se nos haya pasado? Sí, les voy a leer unas preguntas que fueron antes, pero tuvimos que omitir por temas de tiempo, que dicen, ¿sería importante incluir el grado de limitación y restricción del usuario? ¿Y cómo lo pueden definir? ¿Quién desea responder a eso? No. Todos están leyendo la pregunta de nuevo. Ya, Jonathan. Bueno, volviendo al tema SIF, el tema SIF contempla la limitación que tiene el usuario, así que es totalmente importante incluirla dentro de ya sea del plan estratégico de rehabilitación del usuario y dentro de del relato propio del diagnóstico kinésico. Así que sí o sí lo tenemos que tener en cuenta porque es parte de lo que el usuario no puede hacer, está limitado a hacer y dentro de sus preocupaciones. Y parte de la segunda pregunta, ¿cuál era? Disculpa. La segunda dice, ¿y cómo lo pueden definir? La limitación, el concepto de limitación, ¿a eso se refiere? ¿A definirlo? Eso es lo que yo entiendo. Bueno, el concepto de limitación es lo que no puede hacer, lo disfuncional de cierta extremidad. Por ejemplo, si estamos hablando en este caso, del sistema respiratorio, ¿cuál es la limitación? El que no genera un correcto intercambio gaseoso. Ahí tenemos como la problemática. ¿Y qué me va a restringir a esto? La participación del usuario. Es decir, que él vaya a hacer deporte en la junta de vecinos. No sé si queda claro, pero esa sería mi cooperación. Gracias, Jonathan. ¿Alguien que desea complementar? No sé si sirve, bueno, no sé si ayuda
que el tema del pronóstico también o sea, con la información que tengamos de la anamnesis, de las limitaciones, de las restricciones, también podemos inferir o sea, atribuirlo al pronóstico de nuestro paciente, porque si un paciente presenta mayor barrera, también influye en nuestro pronóstico. Eso, más que nada. Brian, de la UTLA, en la palabra. Ya. Para complementar lo que dijo mi compañero, ya la clasificación internacional de la funcionalidad ya nos dice que ahí que tenemos que incluir la limitación y restricción del usuario en el diagnóstico kinésico. Y claramente esto va a sentar las bases para después definir nuestros objetivos. Si no está clarificada qué limitación tiene el usuario y por ende su restricción, es difícil que después podamos plantear una posible intervención. Si no está bien definido esto, independiente, separando el diagnóstico médico con cuál llega el usuario y después nosotros hacer nuestro propio diagnóstico kinésico, y esto es de importancia que nosotros lo podamos tener muy claro a la hora después de plantear los objetivos generales y específicos. Gracias, Brian. Hay otra pregunta que dice a la UST, ¿a qué se refiere a disminuir las cargas resistivas? No se entendió bien. Ya. Sí, eso estaba viendo. Resulta que la persona tiene aumento de las cargas resistivas porque tiene aumento de la resistencia de la vía aérea y además tiene disminución del flujo, que eso en la ecuación del movimiento produce que aumente esas cargas y produzca problemas respiratorios o tenga un problema obstructivo. No sé si se responde. Jonathan, ¿tienes la mano levantada? Hoy no me había dado cuenta. Si no hay ¿Alguien más preguntas, que desee complementar? No sé si se escucha, estoy teniendo como problema de conexión. ¿y se ¿Sí se escucha? escucha? Ahora se escucha bien. Nati, ¿nos escuchas tú? Ya, la Natalia tiene problemas de conexión. Natalia Escobar, ¿tenemos más preguntas en el chat de Facebook o de...? Todos pegados. Ya, por ahora no tengo ninguna otra pregunta. Lo que sí tenemos son mensajes en Facebook que voy a proceder a leerlos. De Iván Rodríguez, felicitaciones futuros colegas, gran iniciativa. Benjamín Maldonado, me encantó la dinámica, espero ver próximos conversatorios. Esos son los únicos dos mensajes que tenemos por Facebook en este momento. Ya, chicos, estamos finalizando. Hola, ¿se escucha ahora? Sí, sí se escucha. Ahora se pegó de nuevo. Ya, no importa, la Natalia está con problemas de conexión, pero justo estamos terminando la sesión, creo que no hay más preguntas, solamente felicitaciones. Mariela también nos escribe que fue una muy buena instancia, chicos, los felicito. Ojalá se den nuevas instancias como esta, en donde podamos, más que comparar, dar a conocer nuestras formas de aprendizaje que van variando de una universidad a otra. No hay unas que estén más correctas y otras más erróneas, son distintos tipos de razonamiento y nos ayuda a aprender entre nosotros también y a que nuestros docentes también logren ver cuáles son las diferencias. De Melissa Paredes, que dice, ¿qué técnicas usarían para el tratamiento de sus pacientes?
como que nos invita a hacer comparaciones también en el tratamiento. De hecho, eso puede ser un tema de conversación para una siguiente instancia. Carlos Salazar dice, grandes chicos, estas instancias son necesarias para entender y fomentar. Felicitaciones. No sé si es que alguien quiere responder al tiro esa pregunta de tratamiento e intervención en pacientes, o les gustaría que hubiese una siguiente instancia dedicada a ese tema. También se reciben opiniones respecto a la jornada, si alguien quiere hablar. Bueno, coopero yo un poquito, quizás respondiendo brevemente a la pregunta que decía la compañera que está escribiendo en el chat. Para utilizar una técnica en este usuario que principalmente su problemática es respiratoria, hay que pensarlo bien porque tenemos que tener en cuenta que es un paciente que tiene una fractura costal, que hay una reactividad, y como es algo respiratorio, uno generalmente hace técnicas respiratorias que son manuales. Entonces, en ese caso hay que replantarse bien para no reactivar el dolor de la persona, quizá utilizar algún ciclo de ejercicio respiratorio para que elimine secreciones por su cuenta, que la tos no sea muy alta para que no genere dolor, o simplemente hacer aspiración de secreciones. Y en cuanto a la jornada, agradecer el que no hayan convocado esto. Siempre es interesante escuchar otro enfoque, escuchar a otro compañero, un poco debatir, replantearse ciertas cosas. Así que estamos dispuestos, o sea, como Casa de la Universidad de la América, a seguir aceptando y participando en las que vienen. Gracias, Jonathan. Si es que alguien más no quiere agregar algo, vamos a dar por terminada la sesión. Agradecemos tanto a las universidades que fueron partícipes, que destinaron su tiempo a la resolución del caso, a preparar esta jornada, y a su participación en este momento también a los asistentes, a compañeros de la carrera, a docentes que quisieron asistir a participar y a hacer sus preguntas. Siguen apareciendo felicitaciones para todos los que quisieron representar a sus universidades, y nos vemos en una siguiente instancia. Los invitamos a seguir las redes sociales de la Sociedad Científica de Kinesiología. Y eso, muchas gracias, chicos. Nos vemos en alguna otra ocasión. Que estén bien, lávense las manos, no salgan de sus casas. Adiós. Chao. Chao a Hasta luego, todos. gracias. Chao, muchas Chao, gracias. chao, un gusto. Chao, que estén bien. Chao. Chao, muchas Chao, gracias. gracias, que estén bien. Bueno, ya se despidieron. Chao. Chao, chao, gracias. Felicitaciones a Que estén todos. súper bien. Muchas gracias. Chao, Chao, chao. gracias por conectarse. Chao. Gracias a ustedes como SOSEC. Gracias. Nos vemos. Vamos a desconectarnos.